El ejercicio D también me pide determinar el dominio de la función. Vamos a pasar la pizarra. Me dice que f de x es 10 sobre 4 menos x. Bueno, nosotros tenemos funciones del tipo fraccionarias, específicamente cuando la variable está en el denominador de la fracción, ¿verdad? Es un caso que nosotros debemos analizar, ¿verdad? Para definir nuestro dominio. En el caso que yo tenga una fracción, digámosle, donde tengo un número a cualquiera en el numerador y mi denominador es 0, eso me da infinito, ¿verdad? Infinito no está definido dentro del conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, cuando mi denominador tiene valor 0, el valor es infinito, ¿verdad? Entonces el valor de mi función no está dentro del conjunto de los números reales, entonces eso es un problema para mí. Lo que yo debo hacer es excluir ese valor de la variable para el cual mi fracción toma un valor numérico infinito de mi dominio. Entonces, siempre y cuando yo tengo una fracción, debo analizar ese caso. Vamos a ahorrar. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es el valor de la variable para el cual esto es igual a 0. Y ese valor de la variable nosotros debemos excluir nuestro dominio. Entonces tomamos este valor, 4 menos x igual a 0, y despejamos el valor de x. En este caso el despeje es fácil porque es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. Entonces acá x es igual a 4. Para el valor de x igual a 4, yo tengo 10 dividido 4 menos 4, me daría 10 sobre 0, infinito, ¿verdad? Que es el valor que yo quiero evitar. Por tanto, mi dominio va a estar constituido por el conjunto de los números reales, ¿verdad? Todos los números, desde el menos infinito hasta el infinito, a excepción de qué valor, del valor 4. Si yo excluyo el número 4 de mi dominio, entonces no voy a tener problema. Entonces, este es el resultado. Ese es el ítem D. Para el ítem E tenemos algo parecido. Poner acá, solo que, Profe, sí, decime, yo tengo una consulta. decime. ¿Ves ese que despejamos y salió x es igual a 4? Sí, Hasta ahí entonces sería ese ejercicio. O sea, no hace falta más que te hagamos ese 10 sobre 0 es igual a infinito. no, eso Si por es, ejemplo eso forma, si te hacemos hasta ese despeje, ya está bien entonces. sí. Lo que yo les mostré acá, esto que está acá, esto que está acá, esto forma parte de un análisis, ¿verdad? Sí. Y ese análisis es para entender por qué hicimos lo que hicimos nomás. Lo que yo quiero que Entonces quede hasta claro es la... que siempre y cuando que vos tengas fracciones en el cual la variable está en el denominador, tenés que tomar este denominador, igualar a 0 y despejar x. ¿Sí? Después, Entiendo, una vez que vos entiendo. halles el valor o los valores de x, tenés que poner mi dominio es el conjunto de los números reales menos y entre llaves va el número que querés excluir. Ya entiendo, profe. ¿Sí? Gracias. Ahora vamos con el siguiente. El E sería.
Para el XB tenemos algo parecido. Tenemos x menos 4 ese es el numerador, mientras que el denominador es x cuadrado menos 6x menos 16. ¿Sí? Otra vez es un análisis parecido. Tenemos que tomar este denominador, ¿verdad? Y yo lo que voy a buscar son los valores de la variable, en este caso x, para los cuales este valor, o sea, esta expresión algebraica toma un valor 0. Entonces tomo x cuadrado menos 6x menos 16 igual a 0. Debemos hallar las raíces de esta ecuación. Hay dos maneras de hallar las raíces de esta ecuación. Una es mediante técnicas de factorización y otra es aplicando la fórmula general. Vamos a tratar de factorizar esto. A ver, aquí. Aquí pongo x, tengo x. Vamos a factorizar según el caso x cuadrado más bx más c. Entonces acá tomo el primer signo es negativo y acá menos por menos es más. Ahora lo que yo debo buscar son dos números cuyo producto es 16 y cuya diferencia es 6. ¿Cuáles serían? 8 y 2. 8 y 2. 8 y 2. ¿Sí? 8 por 2 es 16. 8 menos 2, 6. Entonces esto es igual a 0. Ahora que tengo el producto de dos expresiones. Vamos a quedar en rojo. Esta es una expresión y esta es otra expresión. Y el producto de estas dos expresiones es igual a 0. Ahora bien, vamos al caso general. Yo tengo, digámosle que un número A y un número B cuyo producto es igual a 0. ¿En qué caso el producto de dos números va a ser igual a 0? El producto de dos números es igual a 0. En este caso A y B, si es que A es igual a 0, ¿verdad? Otro caso puede ser que B sea igual a 0 o que tanto A como B sea igual a 0, ¿verdad? De por sí que si A y B no tienen valores 0 simultáneamente, entonces es imposible que esto sea 0. Estos son los casos posibles. Entonces, a partir de este análisis, yo tengo que tomar la primera expresión, x menos 8, da igual a 0. Entonces tengo mi primer valor para x, que es el número 8. También debo tomar este valor de x, perdón, esta expresión, perdón, x más 2, también lo debo igualar a 0. Y de acá voy a despejar el otro valor para x. En este caso, x igual a menos 2. Entonces, para x igual a 8 y para x igual a menos 2, esta expresión x cuadrado menos 6x menos 16 se hace 0, ¿verdad? Y esos son los casos que yo quería evitar. Por tanto, mi dominio va a ser el conjunto de los números reales, que serían todos los números comprendidos desde el menos infinito al más infinito, y de ese conjunto tengo que excluir al menos 2 y al 8. ¿Sí? Pregunta respecto a este segundo ejercicio. De por sí que estos ejercicios, el D y el E, al ser ambos
Fracciones, ¿verdad? Parecido, solamente que el ítem es un poquito más complejo dado que tenemos un polinomio de segundo grado en el denominador. Vamos a pasar al siguiente, el ítem F. Para el ítem F, yo tengo que mi función es f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 6. ¿Qué condición se aplica cuando tenemos raíces cuadradas? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar? Cuando tenemos raíces cuadradas y en general raíces de índice par, lo que no puede ocurrir es que la cantidad subradical, o sea que el valor que yo tenga dentro de la raíz, no puede ser un número negativo. Entonces, este número tiene que ser mayor o igual a 0. Y esa condición debemos hacer cumplir para nuestro dominio siempre y cuando tengamos una raíz cuadrada o una raíz de índice par. Primera cuestión a tener en cuenta. Después debemos mirar qué tipo de función tenemos dentro del signo radical, ¿verdad? Y eso me va a definir qué tan complejo va a ser mi cálculo o qué tan complejo va a ser mi consideración. Si yo tuviese una ecuación de primer grado únicamente, se resuelve así como hicimos en el ítem C de nuestra ejercitaria. Tenemos menos t menos 8, ¿verdad? Entonces, menos t menos 8 tiene que ser mayor o igual a 0 y de ahí sacamos la presión, el valor o los valores para t. Sin embargo, acá tenemos ya una ecuación de segundo grado. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado, nosotros debemos tratar de convertir eso a un producto de expresiones de primer grado. Entonces, el primer paso que debemos hacer cuando tenemos así es tratar de factorizar. Y vamos entonces con la factorización. Acá tengo x, acá tengo x, tengo el signo menos, tengo el signo más. Estoy tratando de factorizar x cuadrado menos x menos 6. Entonces necesito un par de números tales que multiplicados me den 6 y que restados me den 1. ¿Cuáles serían? 3 y 2. 3 y 2. 3 por 2 es 6, 3 menos 2 es 1. Entonces, factorizo eso. Entonces, este producto tiene que ser mayor o igual a 0. Una vez que tengo esta condición, tengo que considerar otra vez el producto de dos números A y B. El producto de dos números A y B tiene que ser mayor o igual que 0. Y vamos a centrarnos únicamente en el caso positivo, ¿verdad? Sabemos ya que si yo quiero que mi producto sea 0, uno de ellos tiene que ser 0 o ambos son iguales a 0. ¿Sí? Ahora queremos ir un poquito más. Queremos que ese producto sea negativo. Sí, perdón, positivo. Positivo. Entonces yo tengo este par de valores A y B. Su producto es un número positivo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y vamos a la regla de los signos. Si A es positivo y B es positivo, voy a tener más por más
¿verdad? Y como resultado voy a tener una expresión también positiva. Por otro lado, si A es un número negativo y B también lo es, B también es negativo, yo tengo menos por menos, y menos por menos también me da un valor positivo, ¿sí? Entonces tenemos estos dos casos, cuando A y B son positivos y cuando A y B son negativos. En ambos casos, el producto me va a dar como resultado un valor positivo, que es lo que yo estoy buscando. Los otros casos serían cuando yo tengo los signos desiguales. Cuando A, por ejemplo, es positivo, B es negativo, la regla de los signos me dice que positivo por negativo es negativo. Y la otra regla, o sea, la otra posibilidad es que A sea negativo y que B sea positivo. Entonces tengo menos por más. Y ahí también tengo un factor negativo como resultado de mi producto. Estos son casos que yo no quiero. Yo me voy a centrar en estos casos. Ahora vamos a analizar. Primero vamos a analizar el caso de que ambos términos sean positivos. Vamos a tomar x menos 3 mayor o igual a 0 y al mismo tiempo que x más 2 mayor o igual a 0. Llego así, entonces despejando x me queda que en un término, en un caso de que x tiene que ser mayor o igual a, el 3 pasa al otro lado, 3. Mientras que en el otro caso, yo tengo que x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Entonces tengo dos condiciones. Tengo dos condiciones y tengo que ver cuál es la que prevalece. Entonces, para eso voy a usar mi recta numérica. Pongo mi recta numérica, marco mi 0. A la derecha del 0 voy a tener los números positivos. A la izquierda del 0 voy a tener mis números negativos. Y voy a marcar los números correspondientes. Por un lado tengo el 3 positivo y por el otro lado tengo el menos 2. Entonces el menos 2 estaría por acá, digamos. Y x tiene que ser mayor que esos dos números. Y x tiene que cumplir simultáneamente estas dos condiciones. ¿Sí? Tiene que cumplir necesariamente las dos condiciones, ¿verdad? Y yo tengo que ver el valor de x que satisfaga eso. Digámosle, yo voy a considerar esta como la condición principal. Mejor vamos a considerar la otra para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Voy a considerar que x tiene que ser mayor o igual a menos 2. Cualquier valor mayor o igual que menos 2 va a ser cualquier valor que esté a la derecha del menos 2. Entonces podría yo tomar un menos 1. ¿Sí? Menos 1, por ejemplo, es mayor o igual que menos 2 porque está a la derecha del menos 2. Si yo marco acá la frontera, lo que yo estaría tomando, ¿sí? Cualquier número para acá estaría cumpliendo. Entonces, el menos 1, por ejemplo, sí cumple la condición de que es mayor o igual a menos 2. Sin embargo, este valor menos 1 no cumple la condición del 3, porque está a la izquierda del 3. Entonces, menos 1, a pesar de que cumple esta condición, no cumple esta. Y tiene que cumplir ambas condiciones. Otro valor, por ejemplo, que yo voy a tomar, por ejemplo, el 0. El 0 también es mayor o igual que menos 2.
y está a la derecha del menos 2 y cumple esta condición. Sin embargo, está a la izquierda del 3 y no la cumple. Entonces, ya analicé dos valores, ¿verdad? Tomando el valor x mayor o igual a menos 2 como eje. Y sin embargo, en ambas oportunidades tuve un intento no exitoso, ¿verdad? Porque no se cumplía la otra condición. Eso me da la pista de que la condición que realmente está prevaleciendo o que la que yo debo cumplir es la otra. La condición que realmente manda acá sería la condición x mayor o igual a 3, porque cualquier x mayor o igual a 3 debería estar a la derecha del 3. Y supongamos que tomo el número 4. El 4 está a la derecha del 3, ¿sí? Entonces es mayor o igual que 3. Y al mismo tiempo también está a la derecha del menos 2, ¿verdad? Entonces también cumple esto. Entonces ahí pude salirme de este callejón que parecía un entrevero sin salida. En general, si yo tengo dos condiciones así, donde x tiene que ser mayor o igual que determinado número, ¿sí? Y yo debo cumplir ambas condiciones, la condición que termina imponiéndose o la que yo debo considerar es aquella en la cual x tiene un mayor valor. Acá tengo 3 y acá tengo menos 2. El mayor de entre estos dos números es el 3. Entonces, esta es la condición que yo debo cumplir necesariamente. Si yo cumplo esta condición también va a estar cumplida. Sin embargo, si yo solamente me centro en el menor valor, probablemente no esté cumpliendo con la otra. Entonces, si queremos asegurar, siempre tomamos el mayor valor para x. Pregunta respecto a esto. No, profe. Profe, una Sí, consulta. Viste que yo estaba haciendo más o menos probando, ¿verdad? Los números. Supongamos armar la ecuación en la calculadora. Y sí, supongamos le ponía, supongamos con la ecuación x al cuadrado menos x menos 6, ¿verdad? sí, Supongamos yo le daba al menos 3, o sea, le reemplazaba el x a menos 3 y me sí. salía la ecuación positiva. O sea, Ujú. no me salía negativa. Y por eso yo más Vamos o a menos ver. le di a entender que podría ser menor o igual a menos 2 también. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Eh, Nosotros, hasta ahora, ¿qué consideramos? Consideramos que estos dos valores, x menos 3 y x más 2, son positivos. Nosotros consideramos el primer caso recién. Hasta ahora, esto es lo que consideramos. Ah, ya, 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 ¿Sí? ya. Sí. Entonces, si yo quiero que x más 3 y x menos 3 y x más 2 sean positivos, positivo por positivo me da positivo, y eso va a ocurrir a partir de este valor 3 para la derecha. Y está el caso en el cual A es negativo y B es negativo. Si A es negativo o B es negativo, menos por menos también me da un signo positivo. Y eso vamos a analizar ahora. Ah, excelente, profe. Entonces, vamos a ver. El primer caso, ambos positivos, tuve como resultado este valor, x mayor o igual a 3. Y ahora vamos a ver el siguiente. Para el siguiente caso, yo tengo que x menos 3 es menor o igual a 0 y x más 2 es menor o igual a 0. Si yo tengo acá, x tiene que ser menor o igual a 3. Y en el otro caso tengo que x tiene que ser menor o igual a menos 2. Entonces, tengo de nuevo dos condiciones. ¿Sí? Entonces, x menos 3 diga que iba a ser menor o igual a 0. X más 2 menor o igual a 0. Entonces, de ahí despejé. El menos 3 pasa al otro lado. Tengo entonces x menor o igual que 3. Y en este caso, el 2 pasa al otro lado de la desigualdad.
me queda que x es menor o igual que menos 2 sería acá. ¿Sí? Entonces vuelvo a tener dos condiciones. Y siempre y cuando yo tenga dos condiciones, tengo que irme a la recta numérica. Recta numérica, marco mi 0. A la derecha deben tener los valores positivos. Y a la izquierda tengo que tener los valores negativos. El primer valor de x me da, tiene que ser que x tiene que ser menor o igual a 3. Entonces acá tengo el 3. Y en el otro caso tengo que x tiene que ser menor o igual que menos 2. Tengo acá menos 2. Y como x tiene que ser menor o igual, ¿verdad? En ese caso, x menor o igual que estos números, ¿verdad? Los valores válidos serían los que estén a la izquierda de ese valor. La primera condición, x menor o igual que 3. ¿Cuáles serían los números que cumplen esta condición? X menor o igual que 3. ¿Qué valores de x son estos? Los números que son menores o igual a 3 son aquellos que están a la izquierda del 3. O sea que sería del 3 para la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, el 1, por ejemplo, sería un número que esté a la izquierda del 3. El 1, por ejemplo, sí es menor o igual que 3, cumple esta condición, y también debería cumplir que el 1 debe ser menor o igual a menos 2, pero sin embargo el 2 está acá. El 1, Y es este valor mayor. 1, ¿el 1 está o no a la izquierda del menos 2? Sí, es mayor, profe. Es mayor, ¿verdad? Pero debería ser menor. No cumple entonces. Entonces, el valor 1 no cumple entonces. ¿Sí? Puedo tomar, por ejemplo, el 0. El 0 está a la izquierda del 3. Cumple la condición. Sin embargo, el 0 no está a la izquierda del menos 2. Entonces tampoco cumple. ¿Cuáles serían los números que cumplen ambas condiciones? El x menor o igual a menos 2. Sí, los que estén a la izquierda del menos 2, ¿verdad? A Sí. partir del menos 2 pienso cumplir ambos, ¿verdad? Sí, porque si está, por ejemplo, si tomo por ejemplo el menos 4 ya está a la izquierda del menos 2 y también está a la izquierda del 3. Entonces, para la segunda condición, es que la condición predominante es x menor o igual a menos 2. Entonces, cuestión muy importante. Si yo tengo una condición, o sea que un par de condiciones, x mayor que cierto número, ¿verdad? En este caso, x mayor que 3, x mayor que menos 2, y tengo que hacer cumplir las dos condiciones. Entonces, la condición que predomina es el valor de x que sea mayor, en este caso el 3. Y por otro lado, si yo tengo dos condiciones en las cuales x tiene que ser menor que dos números, en este caso 3 y menos 2, en este caso el que predomina es el del menor valor de x. En un caso, para mayor es el mayor y para el menor es el menor. Entonces, desde el menos 2 para la izquierda, voy a estar en la condición que cumple ambos criterios. Una vez que yo tengo definidas las dos condiciones, tengo que poder responder. ¿Cómo respondo esto? Yo, Entonces, profe, le puse algo así. Le puse dominio mayor o igual a 3 menos 2 1 0 y menos 1. Y después abajo le puse dominio eh, menor o igual a menos 2. No sé si está bien.
Sí. Vos te darás cuenta de que qué rango de número es lo que nosotros extraemos, ¿sí? Porque desde del menos 2 a la izquierda es válido, ¿verdad? Y Sí, del profe. 3 para la derecha también es Eh, válido. Entonces, los sí. que están entre el menos 2 y el 3 es lo que nosotros deberíamos excluir, ¿sí? Sí, que sería el Pero 2, sí, 1, 0 y menos la, 1. la pregunta es, ¿cuántos números hay entre el menos 2 y el 3? ¿Cuántos números hay? Y 4 ahí, profe. 4. ¿Cuáles son? El 2, Ujú, el 1 positivo, el 0 y el menos 1 ujú. El 1,5, también. el 1,4, Todito, profe. el 1,35, el 1,355, el 1,3555. ¿Cuántos Sí, números hay entre menos 2 y 3? muchísimo ahí. Infinitos. Entonces, aunque tu idea esté bien, ¿verdad? Entre el menos 2 y el 3 hay infinitos números. Entonces, Sí, la forma que vos elegiste para responder el problema no es práctico. no es práctico. Espectacular. ¿Mm? Por eso, Espectacular. el concepto que manejas está bien, ¿verdad? Solamente que el problema es que entre menos 2 y el 3 hay infinitos números. Y no vas a Totalmente. poder estar, no te da el tiempo, no te da la vida para citar todos los números. Sí. Entonces, mi dominio. Fíjate que yo tengo dos intervalos. Voy a escribir acá. Tengo del menos 2 hasta el 3. ¿Sí? Desde el menos 2 para la izquierda y desde el más 3 para la derecha. ¿Sí? Lo que están acá no es lo que, digamos, le tengo que excluir. Vamos a hacer mate. Entonces, vamos a ir tocaba para responder. Mi dominio entonces son los valores de x. ¿Cuál es la primera condición? Menor o igual a menos 2. ¿Sí? Todos los números que estén a la izquierda del menos 2. Esa es una parte. ¿Sí? ¿Cuál es la otra parte? Los valores de x que son mayores o iguales a 3. ¿Mm? Y yo para unir estos dos intervalos le pongo el símbolo de unión. ¿Sí? Al ponerle unión, yo estoy tomando esta parte y la estoy uniendo con esta parte. Esta parte x menor o igual a 2 sería esta porción, y mientras que x mayor o igual a 3 sería esta porción. Entonces yo estoy uniendo estas dos porciones. Entonces mi respuesta debería ser esta: x menor o igual a menos 2 unión x mayor o igual a 3. ¿Se entendió? Excelente, ¿Hay profe. preguntas? Espectacular, profe. ¿Se entendió entonces? Este sería el ejercicio más complejo que estaríamos viendo de la parte de análisis de dominio de funciones, ¿verdad? Medio larguito es y tiene sus cuestiones a la hora de analizar. Pero una vez que le agarran el hilo ya no es tan complicado. Entonces, rebobinando, tengo una expresión, una expresión, sí, una expresión algebraica de segundo grado como cantidad subradical. Esto tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, esta expresión agarro y la factorizo. Lo saco como el producto de dos monomios, pero el producto de dos binomios, perdón. Y aplico la condición de que si el producto de dos números va a ser mayor o igual que cero, entonces eso quiere decir que
ambos números son mayores o iguales a 0 en caso de que sean positivos. Eso me da como resultado positivo como el resultado del producto. Mientras que si mi par de números son menores o iguales a 0, negativos ambos por ejemplo, entonces también voy a tener un número positivo como resultado. Y esos son los casos que me interesan. Entonces tomo estos binomios por separado y en primer caso considero la condición según la cual ambos son mayores o iguales a 0. Saco dos valores para x y en el caso de que x tenga que ser simultáneamente mayor o igual que dos valores, la condición que predomina es el mayor valor. El otro caso cuando tanto a y b son menores o iguales a 0. Hago lo mismo, vuelvo a tener dos condiciones como resultado y en el caso de que x tenga que ser menor o igual que dos valores simultáneamente, la condición que predomina es el valor de x, aquel que sea menor. Por último, solo me queda unir estos dos criterios, estas dos condiciones para definir mi dominio. Entonces tomo las dos condiciones que hallé anteriormente y coloco el símbolo de unión. Ahí yo estoy uniendo los dominios. ¿Sí? Estoy uniendo los valores de x que están a la izquierda del menos 2 y los valores de x que están a la derecha del 3. Y una vez que hago esto ya tengo mi respuesta, estoy definiendo el dominio de la función. Mayor o igual a 0 tiene que ser, profesor. Profe, creo que no se te escucha o no estás hablando. Ah, perdón. Entonces tomamos r cuadrado menos 16 mayor o igual que 0. ¿Cómo podemos trabajar en este caso? El 16 puede pasar Sí, al otro lado sí. y como que está al cuadrado puede pasar como raíz también, al 16. Profe, hace una diferencia de cuadrados según autorización. Sí, la verdad es que se puede hacer de las dos formas. Sí, eh, es una expresión algebraica de segundo grado, ¿verdad? Entonces se puede factorizar. Pero como tiene dos términos nomás, también se puede despejar directamente la variable. Y vamos a hacer de las dos formas para que vean que es igual. Vamos a este caso. Se podemos factorizar, por ejemplo. ¿Cómo se factoriza esto? R más 4, R menos 4. Mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo el producto de dos factores que tienen que ser mayor o igual a 0. Tenemos que ser de manera parecida al ejercicio anterior. Entonces, en el primer caso, en un caso tomamos R más 4 mayor o igual a 0. Y tenemos también R menos 4 mayor o igual a 0. Entonces, en primer punto tenemos R mayor o igual que menos 4.
Y en el otro caso tenemos R mayor o igual que 4 positivo. ¿Cuál es la condición que prevalece acá? Yo tengo R mayor o igual que menos 4, R mayor o igual a 4. ¿Cuál es el que va a mandar? Según lo que El vimos, positivo, profe. Bueno, puede ser negativo la raíz. acá no tiene más nada que ver la raíz. Solamente debemos analizar el valor de la variable. ¿Sí? Eso punto uno. Y segundo, ¿cuál es la condición cuando nosotros tenemos R mayor a dos números? ¿Cuál es el que mandaba? El mayor de los números, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuál es el mayor de los números acá? El ¿El 4. menos 4 o el más 4? El 4. El 4 positivo. Entonces, si yo tengo que la variable X, R o la que sea, tiene que ser mayor que dos números, entonces la condición predominante es aquel que considera el mayor valor para la variable. Entonces, R mayor o igual que 4. Esa es la condición que manda. Analizar la primera condición entonces, en la cual ambos términos son mayores a 0. Ahora debemos tomar el caso en el cual ambas variables son menores o iguales a 0. Entonces tengo R más 4 menor o igual a 0, R menos 4 menor o igual a 0. Y despego otra vez. En este caso, R tiene que ser menor o igual a menos 4. Y acá R menor o igual a 4 positivo. ¿Cuál es la condición predominante acá? Menos 4 o 4. Menos 4, profe. Sí. En el caso de que X tenga que ser menor que dos valores, predomina el menor de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi y tomo los dos valores? R menor que menos 4, unión R menor o igual a 4. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sí? El análisis es el mismo que el que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Factorizamos, tomamos estos dos términos. En un caso hacemos que ambos sean mayores o igual a 0 y de las condiciones resultantes tomamos la mayor. En otro caso tomamos que estas dos expresiones son menores o iguales a 0 y tomamos el menor valor de ellos. Una vez que tengo mis condiciones, mi dominio va a ser la unión de esos dos intervalos. La otra forma de hacer esto ya que esto es un binomio y yo puedo despejar el valor de la variable, como escribí en azul, sí, tengo r cuadrado menos 16 mayor o igual a 0. Entonces tengo r cuadrado mayor o igual que 16. Entonces tengo, si yo tengo así, r cuadrado, ¿cómo ya despejar r? ¿Cómo ya a partir de r cuadrado, cómo saco r? Yo voy a sacar r aplicando raíz cuadrada. Si yo aplico la raíz cuadrada, r me queda el módulo de r. El módulo de r entonces es mayor o igual que 4. ¿Sí? Si yo tengo expresiones de este tipo así, el módulo de r mayor o igual que un número, entonces r que debe ser menor o igual que el negativo del número y r debe ser mayor o igual que el positivo del número. ¿Sí? Ven que es un poco más trambólico y vamos a hacerle y tiene mucho más reglas porque yo tengo que considerar el módulo. Acá si yo considero, por ejemplo, R, directamente tomo R mayor o igual que 4, no me va a dar el dato que yo necesito.
Si yo tomo r cuadrado elevado a la raíz, tengo que sacar el módulo y tengo que considerar ambos signos para la variable. Buenas, especial por 200. Entonces, yo le estaría recomendando trabajar por el método de la izquierda. Sí, por favor. ¿Sí? Factorizar nomás. Dale, profe, excelente. Entonces, habiendo esto, ya tenemos el liquidado la parte de determinación de dominios de funciones. Lo que yo les recomendaría es que el mismo libro, esto yo saqué del libro, de otro libro base, que estamos usando para estudiar el capítulo, y que ustedes ya que disponen del libro, practiquen los otros ejercicios, que hay montones, así para ir fijando conceptos y que vayan entendiendo realmente. ¿Sí? Siguiente ejercicio, el número 3. Y ya nos vamos a aplicaciones más prácticas. Me dice, la función c de x, ejercicio 3, me dice que la función c de x, creo que es una que vimos luego en las clases anteriores. La función es 15x más 80.000. 15x más 80.000. Y la función me expresa el costo de fabricar X unidades de un producto. Yo estoy fabricando algo. El número máximo de unidades que se pueden producir es 50.000. Entonces, dato. X, número de unidades. Y el número máximo es 50.000. Ya, mi amor, espera. Volvemos. El número máximo de unidades es 50.000. Y me pide determinar el dominio restringido y el rango para la función de costo. Entonces tengo la función de costo que es 15x más 80.000, donde x es el número de unidades que yo voy a producir, unidades de cierto producto, y el número máximo de unidades que yo puedo producir es 50.000. ¿Cómo llegar a entonces mi dominio y mi rango? Acuérdense, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. En este caso, mi variable independiente es x, que sería el número de unidades. 50.000. Mientras que c de x, que sería mi y, es la variable dependiente, ¿verdad? Y el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente es el rango. Entonces, ¿cómo vamos a restringir esto? X, mi variable independiente, ¿qué valores puede tomar? Dado que X va a ser número de unidades producidas. Mayor o igual a
O sea, ese X nomás, profe, ¿verdad? O X el es el acero. número de unidades. Digamos que yo fabrico, no sé, calculadora. De ¿Sí? Estoy en una uno, fábrica y fabrico calculadoras. ¿Sí? uno Vamos para dividido. abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. ¿Cuál sería el menor número de calculadoras que yo puedo producir? Uno, profe. Vamos a decir que es cero, ¿verdad? Podemos comenzar con cero. ¿Sí? Mi También. fábrica no fabrica nada. ¿Sí? Comenzamos con cero, entonces vamos a decir cero para arriba. Entonces, X tiene que ser mayor o igual a cero. Primera condición. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar X? Y la cantidad máxima, profe. Se ¿Cuál es la supone. cantidad máxima? 50.000. 50.000. Mi problema me dice que el máximo número de unidades que se pueden producir es 1000, ¿verdad? Yo no puedo producir más de 50.000 calculadoras, ¿verdad? No sé por qué. Por restricciones de mi fábrica. ¿Sí? No puedo producir más de 50.000. Entonces, por debajo, digámosle, X tiene que ser mayor o igual a cero, ¿verdad? De producir cantidades positivas. Mientras que el tope superior es que X tiene que ser 50.000. menor o Menor igual, o igual a menor, 50.000. menor o igual a 50.000, ¿verdad? Hasta 50.000 puedo. Entonces tengo dos condiciones, la inferior que es cero, la superior que es 50.000. ¿Cuál es otra condición que yo debería imponer sobre X? Dado que yo estoy trabajando con unidades. En este caso, vamos a decir calculadoras. ¿Qué otra condición debería imponer yo a X? Tiene que ser número entero positivo, profe. Debe ser números enteros, ¿verdad? Sí, porque yo no puedo fabricar 1,5 calculadoras o 10,7 calculadoras. Entonces, X tiene que ser entero. Entonces, si ustedes me enumeran estas condiciones, para mi dominio, X tiene que ser un número entero, mayor o igual a cero y menor o igual a 50.000. Entonces, ahí ya tengo restringido mi dominio. Para el rango, vamos con el rango. Vamos a llamarlo a esto, en vez de llamarle CDX, vamos a llamarle I. ¿Sí? No importa, pueden ustedes referirse a CDX o pueden referirse a I. Ya que lo llamo I para facilitar las cosas. Y también va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces vamos a decir I es mayor o igual que cierto número y igual a menor o igual que cierto número. ¿Cuál es el mínimo valor que yo tendría en mi función de costo? 80.000, profe. 80.000, ¿verdad? Ese es el caso donde yo gasto menos. Si yo fabrico cero calculadoras, entonces mi función de costo o mi costo me da 80.000. Entonces, este valor de CX o el valor de Y no puede bajar a 80.000, ¿verdad? ¿Y el valor máximo para Y cuál sería? ¿Cuándo yo tendría mi máximo costo? Si multiplica ¿Sí? el total, profe, sería 8.000, no, 800.000, no sé cuánto sería, unos cuantos sería. O sea, ¿Cuán- cuán- sería cuán- aplicar la cuán- fórmula esta, profe. sí? ¿En qué caso yo tendría? O en el caso no quiero saber, ¿en qué caso tendría vos el máximo costo? Cuando aplica, profe, esta Mi ecuación máximo costo, del... no, mi máximo costo se da cuando yo estoy fabricando el Ah, ya, máximo ya, número de sí, calculadoras sí, sí, posibles. sí, sí. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo llegue a las 50.000 calculadoras fabricadas, ahí estoy en mi máximo costo. Entonces tengo que hacer eh, y máximo, digámosle, es igual a 15 por 50.000 más 80.000. ¿Qué valor me da esto?
830.000, profe. 830.000. 830.000. O sea que ese es mi costo máximo, ¿verdad? Entonces, mi costo va a ser un número menor o igual a 830.000. Esto que alguien escribió en el chat, si es de reojo nomás. ¿Qué nos sale en la computadora, Liliana? Lo que estás presentando, profe. Solamente en el celular podemos ver. Si en la computadora ya no aparece. ¿No aparece? ¿En serio? A mí sí me Sí, aparece, profe. Yo de la Qué raro. computadora. Pues yo estoy en la computadora también. Qué raro. no, no aparece. A Liz tampoco le aparece, profe. Voy a probar compartir de nuevo. ¿Ahora? Yo sigo viendo, profe. ¿Te aparece ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces, rebobinando con este ejercicio. Teníamos nuestra función de costo, ¿verdad? Que era 15x más 80.000, que era el costo que yo tenía que afrontar por fabricar X unidades de cierto producto. X es la variable independiente en este caso. Y el número máximo de unidades que yo puedo fabricar es de 50.000. Y el problema me pide, o el ejercicio me pide, restringir mi dominio y mi rango. Es decir, qué conjunto de valores puede tomar X, qué conjunto de valores puede tomar Y. Entonces, nos fuimos al ejemplo de esas unidades fabricadas, digamos que son calculadoras. Estoy en una fábrica de calculadoras donde X es el número de calculadoras fabricadas. Si nos vamos por lo bajo, el mínimo valor de X, ¿verdad? Vamos a decir que es 0. ¿Sí? A partir de ahí yo puedo empezar a fabricar. Yo no puedo fabricar un número negativo de una cantidad negativa de calculadoras. ¿Sí? No puedo fabricar menos 5 calculadoras, por ejemplo. Comenzamos desde 0. 0. En 0 comenzamos a producir, no producimos nada. Después tenemos 1, 2, 3, 4 y así. O sea que el número de calculadoras o el número de unidades fabricadas tiene que ser un número mayor o igual a 0. El valor máximo que toma X es 50.000. Este valor de 50.000 está restringido por una condición de problema. El problema me dice que el número máximo de unidades que se pueden producir o fabricar es 50.000. Entonces, ese es mi tope superior. Entonces, tengo un valor mínimo, X mayor o igual a 0, el valor máximo hasta 50.000. Y a eso tengo que sumarle que este valor de X tiene que ser un número entero. ¿Sí? Dado que estamos hablando de unidades de cierto producto producido, ¿verdad? Y en el caso de la calculadora, por ejemplo, yo no puedo producir 2,5 calculadoras o 5,7 calculadoras. Necesariamente tiene que ser un número entero. Y eso va para las calculadoras, para los termos, para los teléfonos y demás hierbas. Eso para mi dominio. Mientras que para el rango es el conjunto de valores que toma Y, que es mi variable dependiente, y o c de X. Y estos valores yo los tomo a partir de los valores que toma X. Como es una cuestión de costo, mi mínimo costo yo voy a tener cuando tengo el mínimo valor de X. El mínimo valor de X es 0. Entonces, cuando yo no produzco nada, ese va a ser mi mínimo costo. Entonces, en este caso, 80.000. Y el máximo costo yo lo voy a tener cuando esté fabricando el máximo número de calculadoras. En este caso, 50.000. Entonces, reemplazamos X 50.000 en la ecuación, hallamos el valor de Y y ese va a ser el valor máximo para Y.
Entonces, y pues tiene que ser mayor o igual a 80.000 y menor o igual que 830.000. Entonces, restringimos el dominio con estas tres condiciones y también hallamos los valores que va a estar el intervalo del rango, ¿sí? Dependiendo de los valores del dominio. Pregunta para este ejercicio. Ninguna, profe. Vamos con el ejercicio 4 entonces. El ejercicio número 4. El número 4 dice, una compañía eléctrica local usa el método siguiente para calcular las cuentas mensuales para un tipo de cliente. Dice, se evalúa un cargo de servicio mensual de 5 pesos o 5 dólares por cada cliente. Además, la compañía cobra 0,095 por kilowatt hora. Si C es igual a la cuota mensual expresada en dólares y K es el número de kilowatts hora usado durante un mes, pide. En el caso A, pide determinar la función que expresa el cargo mensual de un cliente como una función del número de kilowatt hora. Y en la parte B, pide utilizar esta función para calcular la cuota mensual para un cliente que usa 850 kilowatts hora. Entonces, vamos a escribir los datos. Cargo mensual. El cargo mensual es 5 dólares. 5 dólares. Y se le podemos decir que es alumbrado y bla, bla, bla. Sí, ese es, digamos, la tarifa básica. Vos, Ya, ya. sí, Lo mínimo que te voy a pagar. sí, uses o no uses, igual tenés que pagar estos 5 Sí. dólares. Sí. Después, ¿qué tenés que pagar? De Uso de acuerdo a energía, tu uso energía. Después está el uso de mi energía. ¿Cuánto me va a cobrar por el uso de mi energía? Me va a cobrar 0,095. 0,095 Ese sería el costo por kilowatt hora. por kilowatt hora. Entonces, 0,095 por K. ¿Sí? Donde K es número de kilowatt Utilizado. ¿sí? Utilizado. ¿Sí? O sea que si yo uso 1 kilowatt hora me va a cobrar 0,095. Si yo uso 2, 0,095 por 2. Si uso 3, 0,095 por 3. Entonces, si K es el número de kilowatt hora, entonces lo que voy a pagar por uso de energía es 0,095 por K. ¿Sí? Están entonces los... Ahora, ¿cuál va a ser mi cuota? Lo que yo debo pagar por uso de la energía. C de K, que sería I. Entonces, para la parte A, vamos a ver qué dice mi problema para hablar con propiedad. Hacer la ecuación básicamente. Determine la función que O la expresa el función. cargo mensual de un cliente como una función del número de kilowatt hora. Entonces vamos a llamarle F de K. ¿Sí? F es lo que voy a pagar yo como cargo, como la tarifa mensual que voy a pagar. Y esa tarifa mensual va a depender de K. Entonces F de K, ¿qué es igual?
5, que es lo que yo voy a Sí, pagar yo por el simple hecho de tener conexión a la red eléctrica, yo tengo que pagar 5, sí o sí. Sí, de más eso no me salvo. Y a eso ¿qué tengo que sumar? el uso de La tarifa energía por uso de energía, que sería 0,095 por la cantidad utilizada. por K. Y K es la cantidad, el número de kilowatt hora que yo uso. Entonces, la función de pago de tarifa es 5 más 0,095 por K, donde K es el número de kilowatt hora. En este caso, f de K, que es lo que yo tengo que pagar, es la variable dependiente, y mi variable independiente sería K, el número de kilowatt hora que uso. Eso es la parte A. La parte B que me pide. La parte B me dice utilizar esta función para calcular la cuota mensual de un cliente que usa 850 kilowatts hora. Entonces, para la parte B, K vale 850. Y yo tengo que hallar F de 850. Tengo que saber cuál es el valor que toma mi función de pago de tarifa cuando K es 850. Entonces, F de 850 es 5 más 0,095 por, y en vez de K, escribo su valor, 850. Entonces, F de 850 es igual, y acá calculo ahora. Tengo que hacer 5 más 0,095 por 850. A mí me da 85,75. ¿Le salió igual? Sí, profe. Ahora, este valor de F, ¿en qué va a estar medido? Va a estar medido en, no sé, en unidades, en Dólares. kilowatts. Es Dólares, una profe. función de costo, ¿verdad? Entonces es dólares. Entonces, si yo uso, o el cliente usa 850 kilowatts, voy a tener que pagar 85,75 dólares. ¿Preguntas respecto a este ejercicio? No, profe, ¿Está espectacular. claro? Esta parte es más clara, vamos a decirle, nos vamos a ejemplos de tipo práctico. Este es el símbolo que quiero atender, profe, porque en todito me salió negativo. Ajá. El 5. El 5 dice, una compañía estima que el número de unidades que vende cada año es una función de gastos en publicidad por radio y televisión. La función es Z. Z es función de X e Y. Y es 20.000 X más 40.000 menos 20x cuadrado menos 30y cuadrado menos 10xy. Entonces esta es mi función. De 20.000x más 40.000 menos 20x cuadrado menos 30y cuadrado menos 10x. Ahora vamos a la nomenclatura. Z, que es número de unidades vendidas.
Esto es Z. X siguen ahí. Sí, profe. Estamos de vuelta, creo. Se me, se me cortó el internet un rato. Entonces, eh, tenemos esta función. La compañía que estima que el número de unidades que vende cada año
es una función de gasto de publicidad por radio y televisión. La función es esta y nos pasa a describir cada ítem. Z es el número de unidades vendidas. X es publicidad, televisión. Y es publicidad en radio. Entonces, en este caso, primera cosa a tener en cuenta, estamos entre una función, en este caso z, que es función de x, y. Entonces, como tenemos acá dentro del paréntesis ya dos variables y no solamente uno, acá en la ecuación también podemos ver eso, estamos ante una función de varias variables. ¿Sí? Si tenemos más de dos variables involucradas, estamos hablando de ecuaciones de varias variables. En este caso, mi variable dependiente va a ser z, que va a corresponder a las unidades vendidas de cierto producto, ¿verdad? Este producto la cantidad de unidades vendidas está en función a la publicidad. ¿Sí? La empresa, por un lado, hace una publicidad o gasta en una publicidad en televisión y también gasta en una publicidad en radio. Y la cantidad de unidades vendidas está en función a lo que se gasta tanto en publicidad de televisión y en publicidad de radio, y eso está definido según esta función. Lo que me pide es, la pregunta del ejercicio es, ¿cuánto yo voy a vender? Lo que yo voy a vender está en la variable z. Entonces, z es la pregunta. ¿Cuánto yo voy a vender si es que gasto cuánto? Si es que gasto 50.000 en publicidad de televisión, la publicidad de televisión corresponde a la variable x, entonces x toma el valor de 50.000, mientras que lo que yo gasto en publicidad de radio es 20.000. Entonces, si yo gasto 50.000 en publicidad de televisión y gasto 20.000 en publicidad de radio, ¿cuántas unidades voy a vender en el año? Y la ecuación que me permite hallar ese valor está acá arriba. Entonces vamos. Entonces escribo. Vamos a escribir acá. Z es igual a, entonces, 20.000 por 50.000 más 40.000 menos 20 por 50.000 al cuadrado menos 30 por 20.000 al cuadrado menos 10 por 50.000, que es x, y y vale 20.000. Entonces, esto es lo que vamos a calcular. Entonces, a partir de acá, calcula ahora. A mí, por ejemplo, me salió, profe, menos. Por 50.000 me da 1.000 millones. Y escribirlo así, 1 por 10 a la 9. Ustedes pueden hacer su calculadora ahí con lápiz y papel a mano. Entonces, 40.000
menos por 20 5 por 10 a la 10 menos vamos a la condición del problema. Cuestión muy importante. Importante siempre leer el problema. Dice que X equivale a la cantidad gastada en publicidad televisiva, ¿cierto? Esto ya sabemos. Y es la cantidad gastada en publicidad de radio. Y estas cantidades X e Y están expresadas en En miles de miles de dólares. dólares. Entonces, si yo acá tengo 50.000, entonces el valor que tengo que tomar es 50, dado que X tiene que estar expresado en miles de dólares. Asimismo, si la cantidad que yo gasto en publicidad de radio es 20.000, y como Y tiene que estar expresado en miles de dólares, el valor que tengo que tomar es 20 nomás. Entonces, por esa razón, te salían números negativos. Con razón, profe, porque Entonces, menos 70.000.999.000. no, es 50.000. De 50 nomás, lo que era 50.000 es 50, dado que X está en miles de dólares y está en miles de dólares. Entonces hay que hacer esa salvedad. Esa es la trampita que nos puso el libro. Acá y acá. Entonces, la posibilidad de televisión es 50.000, ¿verdad? Y tiene que estar en miles de dólares. Y es publicidad en radio, es 20.000, entonces 20 nomás. Entonces, estos valores, estamos acá. Ahora sí, calculador. Esto me da 1.000.000 más 40.000 menos 50 al cuadrado por 20 me da 50.000 menos 20 al cuadrado por 30 me da 12.000 y por último tengo 50 por 20 por 10, 10.000. Entonces, donde tengo todos los valores, tengo que hacer 1.000.000 más 40.000 menos 50.000 menos 12.000 menos 10.000. Y eso me da un total de 968.000 dólares. Me salió lo mismo. O sea que si yo gasto 50.000 en publicidad de televisión y 20.000 en publicidad de radio, lo que yo espero obtener por el dinero que espero obtener por unidades vendidas en mi producto publicitado es de 968.000 dólares.
En la última parte, o en la parte B, dice que, o sea, pregunta cuáles son las ventas esperadas si gastamos 80 y 100 mil dólares respectivamente. Y esa parte es idéntica a la anterior, solamente que ahora buscamos el valor de Z cuando X y tomamos valores diferentes a 50 y 20 mil. En este caso, X vale 80 mil, entonces X vale 80 y vale 100. Entonces, nos vamos a reemplazar eso en la ecuación nomás. ¿Cómo sería? 20 mil, ahora X vale 80, más 40 mil, menos 20, eso va por 80 al cuadrado, menos 30 por 100 al cuadrado, y por último menos 10 por 80 por 100. Ubicamos todos los valores y resolvemos con calculadora. Esto entonces es igual a 20.000 por 80, que me da 1.600.000, más 40.000, menos 80 al cuadrado por 20, me da 128.000, menos 100 al cuadrado por 30, me da 300.000, y menos 80% por 10, que me da 80.000. Una vez que tengo todos los valores, le puedo hallar cero. Entonces, 1.600.000 más 40 menos 128 menos 300 menos 80. Y el valor que a mí particularmente me dio es de 1.132.000 Dólares. dólares. Entonces, este es el ejercicio 5. A partir de ahí, quiero que quedan el ejercicio 6 y 7, que ya es respecto a composición de funciones. Yo les pido que miren otra vez el video de las clases correspondientes a eso y traten de hacer. Y si es que no entienden, el lunes tienen posibilidad de resolver esa duda, ¿sí? Vamos a dejar por acá. Creo que esta última parte de la clase ya no se captó bien por problemas de conexión. Lo cierto es que tienen el video a disposición. Nos encontramos entonces el próximo lunes, que sería nuestra clase presencial. Excelente, profe.